tal? Buenas noches. Bienvenidos a su programa La Hoguera, con su anfitrión, el cronista de la oscuridad. En esta ocasión tenemos historias relacionadas a duendes, relacionadas con algunos eventos por jugar Ouija y un poco más de terror y misterio que nos acompaña. Síguenos, escucha con nosotros estas historias y siente el terror como recorre cada punto de tu cuerpo hasta sentir ese escalofrío que da. Comencemos. Esta historia nos la manda Luis. Más que una historia de hecho verídico, la cuentan como una leyenda en su pueblo, San Lorenzo. Él comenta que en su pueblo se cuenta esta especie de leyenda que habla sobre unas criaturas, ciertas criaturas en un bosque cercano a él. Dice que es un bosque antiguo, rodeado por muchos pinos, que en su mayoría son pinos. Dice que en esa época que la cuenta y la relata en este caso sus abuelos, son las personas más grandes o más longevas en ese lugar. En esa época las casas eran de madera, sus techos pues eran de teja ya desquebrajada, y era más o menos por la época de 1928 que sucedió esta situación. Dice que en esa época el pueblo se cubrió pues de una penumbre, de una atmósfera muy extraña. Incluso en los días más soleados se sentía frío. Dice que esto pasó a la familia Reyes, el cual constaba pues de su padre, el señor Juan, la madre Emilia y una pequeña niña de 8 años llamada Luisa. Ellos pues no tenían mucho que se habían mudado al pueblo. La promesa pues de una vida tranquila y de esfuerzo, ¿no? Como toda persona que se acerca a estos lugares. Ignoraban pues que les esperaba algo que no iba a ser tan acogedor como ellos pensaban. Juan era un hombre muy trabajador. Él lo marcaba una pérdida anterior que había sido su padre. Emilia, su esposa, pues poseía una fortaleza demasiado fuerte, muy grande. En el interior ocultaba una profunda ansiedad también. Y su hija, que era una niña muy energética, muy vivaz, curiosa. A pesar de la temprana edad, los tres llevaban un peso pues bastante grande, ¿no? Y pues en este caso Juan doloroso porque había perdido a su padre, no tenía mucho. Antes de su llegada, Juan había escuchado algunos comentarios sobre cosas extrañas que pasaban en el pueblo. Algún punto en específico muy oscuro en ese bosque, donde se aparecían algunos seres de ciertas características deformes, ojos brillantes. En algunas ocasiones se hablaba de que atacaban directamente a los niños. Los lugareños lo atribuían a ciertas leyendas, pero a Juan le daba cierta inquietud todo esto. Ellos siempre lo habían demeritado, no lo habían tomado en cuenta, pero a veces ya eran tantas las pláticas que ya lo dejaban de tomar como cierta superstición. En este caso y en este punto Luisa había escuchado ciertas historias también de su abuela, quien era una persona pues también que conocía todo tipo de temas relacionados con el bosque, y a ella sí le habían llenado bastante de miedo este tipo de comentarios. Una noche muy tormentosa, por cierto, con un viento furioso que golpeaba las ventanas de su humilde casa, mientras el sonido de ramas que pegaban en las ventanas rompían, se resonaban a través de ese bosque. Luisa despertó sobresaltada, gritando. Cuando sus padres escucharon el grito, corrieron muy rápido a su habitación. La encontraron sentada en su cama, con los ojos abiertos de par en par, pero sin emitir sonido alguno. Juan dice que sentía una presencia invisible que llenaba la habitación con un frío muy helado. Durante los días siguientes,
siguieron pasando cosas extrañas. Veían como algunos juguetes de la niña se movían solos. Escuchaban ciertos crujidos de la madera que no eran tan normales. Y su esposa sentía como si alguien la observara en la oscuridad, en los rincones más oscuros, pero no era nadie. En una ocasión, observaron como una pequeña sombra entraba a la casa, salía y se dirigía al bosque. Pero ellos pues no tomaban en cuenta esto, pensaban que quizás era un juego de luces con el poco sol que llegaba a su casa. Sin embargo, Juan, cada vez más preocupado, decidió investigar las cosas que pasaban, hasta llegar al bosque, a esa parte oscura que tanto se mencionaba. Una noche, mientras Luisa, su hija, jugaba en el jardín, se escuchó un grito seco. Juan y Emilia, su esposa, corrieron al lugar, a este jardín. Cuando llegan al lugar, se percatan que su hija no se encontraba. Sin embargo, se escuchaban gritos de cierto sonido tenue. Se alejaban y iban hacia el bosque. Ellos corrieron desesperadamente a este lugar. Notaron que entre más se acercaban, más profunda era la oscuridad y se sentía un frío escalofriante que helaba la sangre. Conforme fueron entrando, notaron que se veían figuras en los árboles, sombras danzando. Al adentrarse aún más, escucharon un sonido agudo, punzante. Era el lamento de su hija. Las horas pasaban, pero no encontraban nada. Se adentraban más y más al bosque, hasta llegar al punto de anochecer. Cuando por fin lograron llegar a la parte más oscura, un claro, donde solamente la luz de la luna lograba dar un poco de claridad a ese lugar, lo que vieron en ese punto los aterró. Fueron criaturas deformes, con piel verde, ojos rojos, rodeando a su hija. Eran cerca de 5 o 6 criaturas, ropas rasgadas, pequeñas, y con una mueca en la cara sonriente, observando a su hija. Las criaturas eran muy pequeñas, eso comenta Juan. Él trató de acercarse, sin embargo, no supo cómo, que al momento de acercarse, sintió un empujón que lo mandó metros lejos de ahí a volar, y quedó desmayado. Lo que a continuación se relata, se lo contó su esposa después, que fue lo que sucedió cuando él quedó desmayado. Ella relata que estos seres desprendían un olor nauseabundo, un olor demasiado nauseabundo, y decía que el mismo aire parecía vibrar una energía maligna. Comentaba que su hija gritaba, pero ella se quedó paralizada completamente, ya que sentía una fuerza que, como si la abrazara, como si no la dejara soltar sus brazos ni sus pies, paralizada, congelada en ese momento. Ella veía cómo su hija solamente agonizaba de miedo y luchaba por escapar de la garra de estos seres. Su esposa comenta que en un momento logró liberarse de este control y se abalanzó sobre uno de los seres, pero igual sucedió con ella, como con Juan. Sintió como, con la pura intención, la mandaron lejos, varios metros lejos. Ella se fue desmayando poco a poco, perdió la cordura, perdió también la conciencia, pero fue más lento. Sin embargo, en ese ínter lograba escuchar la voz que gritaba a su hija: ayúdame, ayúdame, mamá. Cuando por fin despertaron ambos, se dieron cuenta que su hija ya no estaba. Solamente estaban tirados ellos dos en el claro. Este encuentro dejó traumatizados tanto a Emilia como a Juan. Luisa ya no se encontraba, no sabían qué hacer. Esto les dejó una cicatriz, los marcó para siempre. Una herida tan profunda en el alma. El escuchar cómo tu hija agonizaba por escapar de estos seres y ellos sin poder hacer nada, quedados e inconscientes y a su vez frustrados por hacer algo. Por eso es que Luis nos cuenta esta leyenda, porque desde esa ocasión y tras este tipo de historias, San Lorenzo ha dejado de ser ese pueblo, ya que se relata que a pesar de que estuvieron buscando mucho y por muchos años a Luisa,
Nunca la encontraron, nunca supieron de ella. Como dato adicional, nos comenta que en una ocasión, años después, los padres lograron encontrar una pequeña prenda de ella. Eso les dio esperanza, sin embargo nunca la encontraron. Y desde esa ocasión todos temen por sus hijos. Tienen miedo de que vuelva a repetirse esa historia y esa situación y estas criaturas se lleven nuevamente como víctima a otro de esos niños. ¿Y tú qué harías para enfrentar esta situación? La historia de Rosemary. Ella me comenta que vivía en Cuernavaca, Morelos, y fue por ahí de los años 2008 cuando sucedió esto que ahora les vengo. Dice que fue en un día de Muertos, pues de noviembre. Rosemary en aquella época estaba con 22 años. Ella pues siempre tenía una inclinación por el misterio y el suspenso, el terror, todos estos temas le encantaban. Comenta que ella junto con 4 amigos se encontraban en casa de Rosemary para celebrar lo que es el Día de Muertos y un poco la introducción de Halloween, porque por aquellas épocas también se festejaba este tipo de celebraciones que no son tan propias de mexicanos, pero sin embargo pues también se celebran. Ella pues siendo una mujer joven, inteligente, muy suspicaz y curiosa y de mente muy abierta hacia lo paranormal, empezaron a platicar historias en conjunto de estos amigos para ver qué surgía, qué temas se daban, qué tipo de ambiente lograban poner en esta convivencia. Una de sus amigas de nombre Sofía siempre buscaba la explicación más lógica de las historias, dándoles ese contra a la parte sobrenatural. Y otro de los amigos, Carlos, pues solamente bromeaba, ¿no? Para darle esta parte chusca de broma, de ligerez. Días antes de este festejo, Rosemary había experimentado ciertos sucesos extraños. En una ocasión, una noche, cuando se paró por un vaso de agua, notó como de una de las esquinas más oscuras de su casa una sombra se movía con mucha agilidad. Ella tomó el vaso, lo dejó caer, ya que le generó un miedo terrible. Regresó rápido a su cuarto, pero sintiendo una mirada que la seguía de paso a paso. También, en una ocasión, ella estaba a punto de ponerse una pulsera que usaba diario. La había dejado en su tocador. Sin embargo, al darse la vuelta y parpadear solo un momento, la pulsera ya no estaba. Ella comenta que la buscó por mucho tiempo, pero no la encontró. Y cosas de ese tipo que, la verdad, pues la dejaban mucho pensando porque pasaban si antes no sucedía. Durante la fiesta, el festejo de Día de Muertos, empezó a azotar una tormenta muy extraña, cosa que no era normal, pero empezó a llover. Había muchos truenos, relámpagos, un viento aterrador. De repente, mientras todos platicaban historias de terror y estaban hablando de espectros, fantasmas, las luces se apagaron. Todos rápidamente empezaron a buscar velas, lámparas, para poder alumbrar y ver qué había sucedido. Sin embargo, cuando lograron prender una de las veladoras que estaba cerca de ellos, notaron como una sombra subió rápidamente hacia la segunda planta. Todos gritaron: ¿quién es? ¿Quién subió? Todos estamos abajo. Todos empezaron a nombrarse, contándose los 4 amigos y Rosemary, lo que había subido a la segunda planta. Rosemary no se quedó con la tentación de saber qué era, y junto con otro amigo vieron una lámpara los acompañaba. Al llegar al baño, al fondo del pasillo, notaron cómo esa sombra se materializaba, dando la forma de un hombre alto, cerca de 2 metros, con un sombrero y unos ojos que brillaban en la noche, color rojo. Ellos sintieron cómo esta presencia de esta figura hacía que los atemorizara tanto como para salir corriendo, huyendo del lugar. Ellos poco a poco se fueron retirando, bajando las escaleras
casi llegando hacia el demás grupo. Cuando llegaron, los demás notaron cómo estaban pálidos por haber visto algo. Guardaron un silencio sepulcral. No se escuchaba nada, absolutamente nada. Cuando Rosemary por fin iba a hablar y despronunciar una de las palabras, notaron cómo unos pasos bajaban lentamente por las escaleras. La presencia de esta figura, como una mancha en la oscuridad, se asomaba, solo de la parte de la cintura hacia abajo. Notaron cómo esos ojos observaron hacia el grupo. Ellos gritaron de terror, ya que al ver este ser, lo único que sabían es que no era nada bueno. La piel se puso de gallina, escalofríos por todo el cuerpo. Toda la situación se volvió pesada. Viento, frío. Uno de sus compañeros, haciéndose el valiente, trató de apuntarlo con la linterna, la mano temblorosa. Sin embargo, casi al llegar hacia donde estaba esta figura, se paralizó de miedo. De repente, como si por arte de magia hubiera pasado un rayo y un trueno, sonaron y se observaron. Fue tan alta la luz, el reflejo de todos casi los cegó. Y cuando por fin lograron observar otra vez hacia donde estaba la figura, ya no se encontraba. Solo había un ligero olor a azufre, muy nauseabundo, muy penetrante. La figura, el ser, se había ido. Rosemary dio un grito de miedo, un grito de terror. Todos formaron ese grupo y lentamente salieron de esa casa. Mariana, una de sus amigas, con una mente más analítica, intenta procesar lo que sucedió, buscando una explicación, pero ni ella ni sus amigos la encuentran. Rosemary y sus amigos pasan la noche tratando de procesar lo sucedido. La experiencia ha sido traumática. Pero sin embargo, Rosemary, a pesar de tener miedo, siente una sensación de fascinación por la figura. Ella me cuenta que después de lo sucedido, se dedicó a buscar por ciertos lugares, preguntando a personas, a ver si habían escuchando historias de terror narradas en la radio. Hasta que un día escuchó la historia del hombre del sombrero. Este hombre, que quien tiene la fortuna de verlo, marca mucho en sus vidas y les genera suerte que a nadie se le desea. Rosemary se entera que esta figura fue lo que ellos observaron. Ella comenta que, aunque el tiempo ya pasó, este ser la persigue en los sueños y la sensación de ser observada por esa figura. Pero ella siempre se hace esta pregunta: ¿quién es ese hombre de sombrero? ¿Qué quería? ¿Qué quería de nosotros en esa ocasión? La respuesta solamente se pierde en nosotros. ¿Y tú qué harías si ves al hombre del sombrero? Para continuar, suscríbete. Con esto podemos llegar a nuestra siguiente historia, la tercera y más aterradora. Esta historia nos la relata Patricia, una joven que vive en Michoacán, y nos dice que esto sucedió más o menos en el año 2004, cuando ella contaba con cerca de 20 años. Ella comenta que vivía en una casona vieja, tipo colonial, ubicada cerca de un pueblo pequeño, aislado cerca de las montañas, donde la atmósfera es densa, llena de leyendas, de ciertos mitos que hablan de brujería y entidades sobrenaturales. Patricia, siendo una mujer inteligente, pero atraída por este tipo de temas, siempre platica historias con su abuela, quien es una mujer muy enigmática, que a veces parece saber más de lo que dice, y que siempre termina sus pláticas con una advertencia. Me parece ser muy silencioso. Patricia nos relata que desde niña siempre sintió o sentía que tenía cierto sexto sentido para poder percibir situaciones, para poder entender, para poder sentir o presentir. Pues inclusive a veces escuchaba voces de gente que no se encontraba, palabras en el aire que se perdían, o cosas que alcanzaba a ver por el rabillo del ojo. Ya se lo atribuyó a la imaginación quizás. Sin embargo, conforme fue creciendo y enterándose más de estos temas, le dio curiosidad en uno de los temas principales a los cuales llega este relato: la interacción con la Ouija. Ella comenta que en un principio compró esta tabla. Muy curiosa de ello,
empezó a tocarla, la conoció, vio de qué trataba en una ocasión, y entrada la noche, por fin se decidió a jugar. Lo primero que hizo fue preguntar por algunos nombres de familiares, algunos lugares, fechas importantes, a lo cual la tabla le respondía, ella sin ningún miedo y todo con el control que ella sentía que podía. Así pasó hasta la primera, segunda y tercera sesión. De repente, cuando llegó a una cuarta sesión, ella notó cómo la tabla comenzó a moverse de una forma mucho más violenta e inesperada. Las letras se movían con mucha rapidez, formando frases que no comprendía. Una escritura muy rara. Ella lo tomó como que podía tener otro nivel en este manejo, esta tabla, y lo dejó pasar. Siguieron pasando las sesiones y el uso de la Ouija se convirtió en una obsesión para ella. Cada sesión era más intensa. Las cosas o entidades con las que ella contactaba eran más oscuras, más amenazantes. Se comenzó a escuchar voces, a ver figuras espectrales. Su salud mental empezó a deteriorar muy notablemente. Su aspecto también. Portaba ojeras, su rostro ya era demacrado. Tenía un semblante no muy agradable hacia las personas. Durante una de estas sesiones tan intensas que ella tenía, ella sintió la presencia de un ser abrumador, algo que tenía mucha presencia, mucho poder. La habitación, de estar con un poco de luz, presión, sintió como geló todo alrededor. Percibía un ligero aroma azufre, muy penetrante, y un olor a tierra húmeda que se impregnaba en toda la habitación. De repente, al fondo, notó una figura amorfa, informe. Ser pequeña se empezó a extender por toda la habitación, sintiendo que se acercaba y sentía como su pecho se oprimía poco a poco, mientras una voz gutural, fría, decía su nombre. En ese momento se sintió el temor, el miedo más profundo que había ella experimentado. Tal el temor que tuvo, inclusive salió corriendo y no se dio cuenta de haber dejado ciertas veladoras prendidas y el lugar donde ella estaba ardió en llamas con esta tabla. Ella, tras este incidente, sufrió un colapso nervioso. Fue internada en un hospital psiquiátrico y diagnosticada con esquizofrenia. Este internado la ayudó a estabilizarse un poco mentalmente. Sin embargo, la obsesión por esta tabla permaneció. Ella nos comenta que al día de hoy comprende que la línea entre la realidad y la locura es difusa. Aunque se mantiene de una forma estable, admite que la Ouija ha dejado una marca muy indeleble en su vida, muy marcada, muy palpable. A veces hace cambiar la percepción de la realidad de diferentes maneras. Ella comenta que a pesar de su diagnóstico, sigue usando esta tabla, sigue interactuando con estos seres, siente cierta adrenalina por estos juegos peligrosos. Ella sabe que al hacer esto ha abierto una caja de Pandora que no podrá cerrar. Ella se despide diciendo, querido cronista, que sé el peligro de este tipo de juegos. No puedo detenerme, y algo que evita que yo me detenga. Ya que sé, puedo ser consumida por esto. No puedo detenerme. Espero en un futuro poder narrarte más de lo que me está pasando. Por el momento te envío un fuerte saludo y espero puedas comprender mi situación. Y si tú vivieras una experiencia como ella, verías cómo lo llevarías, cómo lo tomarías y lo resolverías. Por el momento es todo. Esperando les haya gustado este capítulo, esperando les hayan gustado las historias que les narraron. Y si fue así, dale like y suscríbete
ya que esto hará que nuestras historias lleguen a más personas y así poder seguir narrándote esas historias que tanto te gustan. A ti, nuestro buen oyente, parte de nuestra comunidad. Me despido. Yo soy el cronista de la oscuridad. Espero que pases una noche muy aterradora. Hasta luego.